¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Qué gusto nuevamente encontrarnos. Tomemos las palabras "Solo Dios puede salvar" de Joseph Alleine. Oh Señor, cuán insuficiente soy para este trabajo. ¿Con qué atravesaré las escamas del Leviatán? ¿O cómo haré que mi corazón duro como una piedra de molino sienta lo que tú deseas que sienta? ¿Iré y hablaré a la tumba y esperaré que los muertos me obedezcan y salgan? ¿Presentaré un discurso ante las rocas o daré un sermón sobre las montañas y les moveré con argumentos? ¿Haré que los ciegos vean? Desde el comienzo del mundo nadie ha oído hablar de abrir los ojos de una persona ciega. Pero Señor, tú puedes atravesar el corazón del pecador. Puedo tensar al azar el arco, pero diriges la flecha entre las hendiduras de la armadura. Vengo en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel. Salgo como David contra Goliat para luchar no contra carne y sangre, sino contra gobernantes y poderes cósmicos y fuerzas espirituales del mal de este mundo. Este día que el Señor derrote a los filisteos, le quité la armadura al hombre fuerte y me dé los cautivos de su mano. Señor, escoge mis palabras, elige mis armas para mí, y cuando meta mi mano en la bolsa para sacar y arrojar una piedra, que ésta llegue hasta su meta, que se clave no en la frente, sino en el corazón del pecador inconverso. Llévalo al suelo como Saulo de Tarso. Señor Dios, ayuda. ¿Cómo puedo dejarlos así? Si ellos no me escuchan, aún oro para que tú sí me escuches. Ruego para que puedan vivir delante de ti. Señor, sálvalos o perecerán. Mi corazón se derretiría al ver sus casas en llamas, mientras estaban profundamente dormidos en sus camas. Por tal motivo, ¿se conmueve mi alma dentro de mí por verlos infinitamente perdidos? Señor, ten compasión y sálvalos del fuego. Exhibe tu divino poder y la obra estará hecha. Mata el pecado y salva el alma del pecador. Amén. Bueno, creo que siempre es un buen recordatorio para nosotros saber que solo Dios puede salvar pecadores. Este ha sido la confesión de los cristianos por siglos, desde que hemos entendido la doctrina de la salvación. No hay nada que el hombre puede hacer para alcanzar o lograr su salvación. Solo Dios salva. Y lo hace, de hecho, a través de la obra perfecta de su Hijo amado. En nuestros episodios anteriores estuvimos hablando precisamente de cómo Pablo proclamó este mensaje y cómo es que los resultados de ese mensaje son únicamente de Dios. Sin embargo, hay una parte importante en todo esto y es ver cómo el apóstol Pablo nos modeló una vida de servicio al Señor. Así que hablemos de Pablo y de el estilo de liderazgo con el que él ministró en su propio día. De hecho, permíteme aclarar algo. La palabra liderazgo es una palabra muy usada en nuestra cultura actual. Sin embargo, es una palabra que no se encuentra en la Biblia. Jesús no la usó. Los apóstoles tampoco la utilizaron. Una palabra bíblica para describir lo que un líder hace simplemente es servicio o siervo. Sin embargo, es cierto que nuestra sociedad, nuestras familias y nuestra iglesia requieren de liderazgo, de líderes siervos que modelen el carácter y el ejemplo de un verdadero hombre, un verdadero siervo de Dios, tal y como lo hizo Jesús.
En Marcos 10:45 leemos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, este fue el estilo de liderazgo de Jesús. Un liderazgo que no exigió o que no demandó que se le sirviera, un liderazgo que estuvo dispuesto a servir. Y yo creo que hacemos bien en reconocer que habrá días y momentos específicos en que el carácter de un verdadero líder deberá emerger para marcar la diferencia. Dar palabras y acciones que brinden confianza, tranquilidad, que brinden la esperanza que se requiere, sobre todo en los momentos difíciles. Así que permítame hablar de Pablo, el líder siervo, desde Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 en adelante. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Observas eso? Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba vuestros corazones. Bueno, hay que reconocer que Pablo es el escritor de la carta a los tesalonicenses. Mientras él estaba realizando su segundo viaje misionero, tuvo un prolongado ministerio en Corinto, pero hubo ciertas irregularidades de los tesalonicenses que cautivaron su atención, razón por la cual les escribió por segunda ocasión esta carta. El propósito de esta carta en particular fue el de alentarlos pastoralmente y a la vez defender su apostolado entre ellos. En estas líneas vemos que Pablo conocía íntimamente y les permitía tener un trato muy personal con él. Literalmente, Pablo había llegado a la ciudad después de haber sido golpeado y encarcelado y finalmente expulsado de Filipos. Él realmente debió haber llegado a Tesalónica de una manera muy debilitado físicamente. Pero Pablo, como enviado de Dios, fue constantemente abofeteado por Satanás. Fue decepcionado por muchas personas a lo largo de su ministerio, y su carne más de una vez se resistió para ir en sentido contrario. Sin embargo, si algo lo caracterizó, fue que no desmayó. Y yo creo que eso es un desafío increíble para nosotros. Yo creo que nosotros no hemos enfrentado lo que el apóstol Pablo enfrentó, y sin embargo somos muy débiles, fallamos en nuestro carácter, quisiéramos abandonar la vida en el Señor porque no hemos puesto realmente nuestra mirada solamente en Él. Los tesalonicenses conocían de los sufrimientos del apóstol. Ellos entendían sus palabras y confiaban en sus motivaciones. Pablo había sido un pastor para ellos desde que llegó a esa ciudad. Ahora, en ese sentido, permítame destacar algo acerca de Pablo en este pasaje. Él no les escribe aquí para darles modelos de liderazgo. No es la idea de Pablo describir o desarrollar el concepto de líder. Esta es una carta personal. Y en esa carta personal, Pablo está apelando al íntimo conocimiento de él y de su ministerio entre ellos. Es decir, si alguien sabía quién era Pablo y cómo es que él había ministrado entre ellos, eran los tesalonicenses. Ahora pongamos nuestra mirada en esto. Si Pablo llegó con debilidades físicas, quizás agotado, agobiado, desalentado, pues él no se presentó como la figura que emerge en nuestros días de un líder exitoso. Todo lo contrario.
Esto debió haber ocasionado muchas preguntas en sus oyentes, como las siguientes. Bueno, si este mensaje es tan bueno, ¿por qué podemos ver el resultado en este hombre que lo proclama? ¿Por qué le fue tan mal en Filipos si lo que él tiene que compartir es tan bueno? Observemos algo en el ministerio de Pablo, mientras él está viajando y alcanzando nuevas ciudades, nuevas etnias para el evangelio. El estilo de Pablo no era distante, tampoco era un estilo reservado. Realmente él estaba accesible para los hermanos en cualquier momento. Él estaba dispuesto a compartir con estos hombres lo que Dios le había dado y le había permitido en las últimas ciudades, y eso incluía también sus momentos de dificultad y de sufrimiento. Yo creo que esto nos permite reconocer que tendríamos que mostrarnos a los demás como lo que somos, hombres de carne y de hueso. Aunque Pablo fue un hombre firme y de gracia, como hemos venido repitiendo durante las últimas semanas, él pudo ser accesible a toda persona en Tesalónica. Escucha lo que John Stott dice acerca de Pablo. El ministerio de Pablo en Tesalónica había sido público, había sido ejercido a la vista de todos, delante de Dios y de los hombres, porque él no tenía nada que ocultar. Felices los líderes cristianos hoy que detestan la hipocresía y aman la integridad, que no tienen nada que esconder ni de lo cual avergonzarse, que son bien conocidos por quienes son y por lo que son, y que son capaces de apelar sin temor a Dios y al público como sus testigos. Hoy necesitamos más transparencia y naturalidad de esta clase. Y bueno, damos gracias a Dios por el testimonio de la vida de Pablo allí en Tesalónica, que mientras no buscó otra cosa sino glorificar al Señor, él pudo otorgar a la vez un modelo a seguir, y eso es lo que vamos a estar considerando en nuestros próximos episodios. Pero por lo tanto, quedémonos con estas palabras de aliento pastoral que Pablo está enviando a los hermanos en Tesalónica. Verso 10, 11 y 12. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a orar esta mañana. Señor, gracias te damos, porque no nos cabe duda que el único que puede llamarnos a la salvación eres tú. No nos cabe la menor duda de que tú eres exaltado y glorificado sobre todas las cosas. Pedimos que podamos alentarnos los unos a los otros a poder andar como es digno de nuestro Señor Jesucristo, glorificándote y honrándote y caminando de tal manera que tu reino y tu gloria son elevados por sobre todas las demás cosas que podemos observar el día de hoy. Sé glorificado, sé levantado en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias, en medio de todo lo que hacemos para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga en este día. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.